Imagina por un momento que estás en Londres, octubre de 1943. La ciudad tiembla bajo el rugido constante de los bombarderos alemanes, el aire huele a humo y terror. En el corazón de esta pesadilla, un hombre robusto de 65 años camina por los pasillos del búnker subterráneo más secreto de Inglaterra. Sus ojos están hinchados por la falta de sueño, un cigarro puro humeante entre sus dedos, y el peso del mundo libre sobre sus hombros. Ese hombre es Winston Churchill, y lo que está a punto de suceder en los próximos minutos, no solo salvará su vida, sino que cambiará el curso completo de la Segunda Guerra Mundial para siempre. ¿Quieres saber cómo una visión mística en medio de la guerra más devastadora de la historia salvó al líder más importante del mundo libre? ¿Cómo un sueño premonitorio evitó que la resistencia británica colapsara cuando más la necesitaba la humanidad? Entonces quédate conmigo, porque hoy te contaré la historia más extraordinaria jamás documentada, la noche que Churchill vio su propia muerte y cambió el destino de millones. Para entender la magnitud de esta visión premonitoria, primero debemos conocer el infierno que vivía Londres en octubre de 1943. Hitler había lanzado la operación más despiadada de la guerra, el Blitz. Cada noche, durante 57 noches consecutivas, entre 150 y 300 bombarderos alemanes transformaban la capital británica en un océano de llamas. Los londinenses se refugiaban en estaciones de metro, sótanos, cualquier lugar bajo tierra que pudiera protegerlos de la lluvia de bombas que caía del cielo. Churchill se había convertido en primer ministro apenas 5 meses antes, cuando el anterior líder, Neville Chamberlain, finalmente admitió que su política de apaciguamiento con Hitler había sido un desastre catastrófico. La situación era desesperante, Francia había caído, la Unión Soviética tenía un pacto de no agresión con los nazis, y Estados Unidos aún no había entrado a la guerra. Gran Bretaña estaba completamente sola contra la máquina de guerra más poderosa que el mundo había visto jamás. Pero Churchill no era un líder común. Nacido el 30 de noviembre de 1874, Kerecha, había demostrado desde joven una extraña conexión con eventos futuros que desafiaba toda explicación lógica. A los 23 años, como corresponsal de guerra en Sudáfrica, tuvo una premonición tan vívida sobre una emboscada enemiga, que cambió completamente la ruta de su tren militar. 3 horas después, el tren que originalmente iba a tomar fue atacado, y todos los pasajeros murieron. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando servía como oficial en las trincheras de Francia, Churchill desarrolló lo que él llamaba el sentido del peligro inminente. Sus soldados contaban historias de cómo Churchill los alertaba minutos antes de bombardeos alemanes, salvándoles la vida una y otra vez. Algunos decían que era intuición militar, otros susurraban que Churchill tenía un don sobrenatural. Churchill mismo nunca negó estas experiencias. En sus memorias escribió: "He vivido situaciones donde una voz interior, más clara que cualquier sonido físico, me ha advertido de peligros que mi mente consciente no podía percibir. No sé si es instinto, experiencia o algo más misterioso, pero he aprendido a nunca ignorar estas advertencias". Y fue precisamente esta misteriosa habilidad la que salvó no solo su vida, sino el futuro de la civilización occidental. En octubre de 1940, la noche del 14 de octubre de 1940, había sido particularmente brutal. Los bombarderos alemanes habían atacado durante 7 horas consecutivas. El centro de Londres estaba en llamas, y los informes de víctimas civiles llegaban cada hora al búnker subterráneo, donde Churchill dirigía la resistencia británica. Era el refugio antiaéreo más sofisticado del mundo, el Cabinet War Rooms, ubicado a 17 metros bajo tierra en Whitehall. Churchill había estado despierto durante 22 horas seguidas, coordinando la defensa de la ciudad, hablando con comandantes militares y manteniendo la moral de su gabinete. Sus asistentes le suplicaban que descansara, pero él se negaba rotundamente. "Mientras Londres sufre, yo no duermo", había declarado con su característica determinación. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada del 15 de octubre, el agotamiento venció incluso a la férrea voluntad de Churchill. Dirigió a su pequeña habitación privada en el búnker, una celda espartana con apenas una cama militar, un escritorio y una lámpara. Se quitó su famoso traje negro, y se acostó sin siquiera cambiarse completamente la ropa. Pero lo que sucedió en las siguientes 3 horas cambiaría todo. Según el diario personal de Churchill, que fue clasificado durante 60 años y solo se hizo público en el año 2020, esa madrugada
madrugada tuvo el sueño más vívido e inquietante de toda su vida. En sus propias palabras, me encontré de pie en los pasillos del búnker, pero algo estaba terriblemente mal. El aire tenía un color dorado extraño, como si fuera atardecer, pero sabía que era de madrugada. Podía escuchar voces familiares conversando en la sala de reuniones, incluyendo la mía propia. Me dirigí hacia allá, pero cada paso que daba sentía como si caminara a través de melaza espesa. Cuando llegué a la entrada de la sala de reuniones, me vi a mí mismo sentado en la mesa central, discutiendo estrategias con mi gabinete, pero yo estaba parado en la puerta, observando la escena. De repente, escuché un sonido que heló mi sangre, el silbido característico de una bomba Bu-2 cayendo directamente sobre nosotros. Vi con horror absoluto cómo el techo se desplomaba, cómo las vigas de acero se retorcían como papel, cómo mis compañeros más cercanos desaparecían bajo toneladas de concreto y metal. Vi mi propio cuerpo aplastado bajo los escombros, mis ojos vidriosos mirando hacia la nada. Pero lo más perturbador no era la visión de la muerte, era la fecha y hora que pude ver claramente en el reloj de la pared justo antes del impacto, 15 de octubre de 1940 bus, y 47 de la noche. B. Churchill despertó sobresaltado, empapado en sudor frío, con el corazón latiendo a 160 pulsaciones por minuto. El reloj en su mesita de noche marcaba las 6:23 de la mañana del 15 de octubre de 1940, exactamente 17 horas y 24 minutos antes de la hora que había visto en su visión. Cualquier otra persona habría descartado la experiencia como una pesadilla producto del estrés extremo de la guerra, pero Churchill había aprendido décadas atrás a nunca ignorar estas advertencias sobrenaturales. Se vistió rápidamente y salió de su habitación con una determinación que sus asistentes describieron después como sobrenatural. Lo primero que hizo fue convocar una reunión de emergencia con el coronel Jacob, su secretario militar, y con Frederick Lindemann, su asesor científico personal. Les contó la visión sin omitir ningún detalle, incluida la hora exacta, 11:47 de la noche de esa misma noche. El coronel Jacob, un hombre pragmático y escéptico, inicialmente pensó que Churchill había sufrido un colapso nervioso por la presión. Señor primer ministro, le dijo, con todo respeto, los alemanes no tienen bombas Bu-2, esa tecnología aún no existe. Pero Lindemann, que conocía a Churchill desde hacía años, había sido testigo de sus premoniciones anteriores. Coronel intervino, he aprendido que cuando Winston tiene este tipo de visiones, es mejor escuchar. Sus intuiciones nos han salvado demasiadas veces como para ignorarlas ahora. Churchill entonces tomó una decisión que sus generales consideraron completamente irracional. Canceló la reunión nocturna del gabinete de guerra que estaba programada para esa noche en el búnker. En su lugar trasladó toda la operación a un búnker alternativo ubicado a 3 kilómetros de distancia, el Paddock, en Dollis Hill. La resistencia fue inmediata y feroz. El general Hastings Ismay, su jefe de Estado Mayor, protestó vehementemente. Winston, no podemos cambiar toda nuestra operación basándonos en un sueño. Es logísticamente imposible y estratégicamente peligroso. Pero Churchill fue inflexible. Hastings, le respondió con esa autoridad que solo los verdaderos líderes poseen, he dirigido esta nación a través de sus horas más oscuras confiando no solo en la lógica militar, sino también en instintos que van más allá de la comprensión racional. Esta noche, evacuamos el Cabinet War Rooms. Es una orden directa. El traslado fue un caos logístico monumental. Mover todos los equipos de comunicación, los mapas estratégicos, los códigos secretos y todo el personal esencial en menos de 12 horas parecía imposible. Pero la determinación de Churchill era tan intensa que infectó a todo su equipo. Trabajaron como poseídos para completar la mudanza temporal. A las 9:30 de la noche del 15 de octubre vino. El último miembro del personal había salido del Cabinet War Room. Churchill fue el último en abandonar el búnker, echando un vistazo final a la sala de reuniones donde había visto su propia muerte en la visión. En su diario escribió, tenía la extraña sensación de estar despidiéndome de un lugar que ya había muerto en mi mente. El búnker Paddock era más pequeño y menos cómodo, pero estaba completamente operativo. A las 11:30 de la noche vino. Churchill y su gabinete estaban instalados en la nueva ubicación, coordinando las defensas nocturnas de Londres desde su refugio temporal. Y entonces a las 11:47 de la noche exactamente, sucedió lo imposible.
Una nueva arma alemana que los servicios de inteligencia británicos desconocían completamente impactó directamente sobre el Cabinet War Rooms original. No era una bomba I-2 como Churchill había visto en su visión, esas llegaron años después, sino algo aún más devastador, una bomba experimental de 2,000 kilos guiada por radio, la primera de su tipo en la guerra. La explosión fue tan potente que se sintió a 15 kilómetros de distancia. El búnker que había resistido 2 meses de bombardeos constantes quedó completamente destruido. Los muros de acero de 2 metros de espesor se abrieron como una lata de conservas. Si Churchill y su gabinete hubieran estado allí, toda la resistencia británica habría sido decapitada en un solo golpe. El coronel Jacob, que había estado escéptico sobre la visión de Churchill, quedó en shock total cuando vio los informes de daños. El búnker no solo había sido destruido, había sido pulverizado con una precisión que sugería que los alemanes sabían exactamente dónde atacar. Era como si hubieran estado esperando el momento perfecto para eliminar a todo el liderazgo británico de una sola vez. Señor primer ministro, le dijo Jacob a Churchill cuando recibieron la notificación, su visión no solo le salvó la vida, salvó a Inglaterra, pero Churchill sabía que las implicaciones eran aún más profundas. En los días siguientes se descubrió que los alemanes habían estado planeando esa operación durante semanas. Habían infiltrado espías en Londres que habían confirmado que Churchill y su gabinete se reunían religiosamente en el Cabinet War Rooms todas las noches a las 11:45 de la noche. El ataque había sido diseñado específicamente para decapitar la resistencia británica en un momento crucial de la guerra. Si el liderazgo británico hubiera sido eliminado esa noche, los planes de contingencia habrían activado la evacuación inmediata del gobierno a Canadá. Gran Bretaña habría sido efectivamente rendida, y Hitler habría tenido las manos libres para concentrar toda su maquinaria de guerra en la invasión de la Unión Soviética, que planeaba para la primavera siguiente. Sin la resistencia británica manteniendo un frente occidental, Stalin habría enfrentado solo el poder militar completo de la Alemania nazi. Los historiadores militares estiman que la Unión Soviética habría caído en menos de 6 meses. Con toda Europa bajo control nazi, la entrada posterior de Estados Unidos a la guerra habría sido inútil. La visión de Churchill no solo salvó su vida, salvó la civilización occidental, pero la historia se vuelve aún más misteriosa. En las semanas siguientes al bombardeo, Churchill comenzó a investigar si había alguna explicación lógica para su premonición. A través de sus contactos en el servicio de inteligencia, descubrió algo que lo dejó sin palabras. Su abuelo paterno, John Spencer Churchill, había tenido experiencias similares durante la Guerra de Crimea en 1854. Los registros militares británicos documentaban al menos 3 ocasiones en las que John Spencer Churchill había evacuado posiciones militares horas antes de ataques enemigos devastadores, basándose únicamente en intuiciones inexplicables. Más extraordinario aún, la bisabuela de Churchill, Sarah Jennings, había sido conocida en la corte del rey Jorge III como la mujer que veía batallas futuras. Los archivos de la familia real documentaban múltiples ocasiones en las que Sarah había advertido sobre ataques enemigos que ocurrían exactamente como ella los había descrito. Churchill comenzó a sospechar que su familia poseía algún tipo de don hereditario para percibir eventos futuros relacionados con conflictos militares. En una carta privada a su esposa Clementine, escribió: "Parece que llevamos en la sangre la capacidad de ver más allá del velo del tiempo cuando la muerte de muchos está en juego. Es un don terrible y maravilloso a la vez". Después de la guerra, Churchill se obsesionó con entender el fenómeno de las premoniciones en contextos militares. Financió discretamente investigaciones sobre percepción extrasensorial y contrató al Dr. J. Raine de la Universidad de Duke para estudiar casos documentados de visiones premonitorias durante conflictos bélicos. Los resultados fueron sorprendentes. Raine documentó más de 200 casos verificables de soldados y comandantes que habían tenido visiones precisas sobre ataques enemigos futuros durante ambas guerras mundiales. El fenómeno era tan común que algunos comandantes militares comenzaron a consultar regularmente con soldados que habían demostrado capacidades premonitorias. Churchill llegó a la conclusión de que el estrés extremo de situaciones de vida o muerte de alguna manera activaba capacidades latentes de la mente humana que normalmente permanecían dormidas. En los momentos de mayor peligro, escribió en sus memorias,
La conciencia humana parece expandirse más allá de las limitaciones normales del tiempo y el espacio. La visión que salvó a Churchill en octubre de 1940 tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de esa noche. Cambió fundamentalmente su enfoque del liderazgo durante el resto de la guerra. Comenzó a confiar más en sus intuiciones, especialmente cuando se trataba de decisiones que podrían afectar la vida de miles de personas. Esta nueva confianza en su instinto sobrenatural lo llevó a tomar decisiones que parecían irracionales, pero que resultaron ser brillantes. En junio de 1944, De Viro cambió los planes del día D, basándose en una sensación inquietante sobre las condiciones meteorológicas. Su decisión de retrasar la invasión 24 horas evitó un desastre que habría costado decenas de miles de vidas aliadas. En marzo de 1945 V5, evacuó un convoy de suministros importantes basándose en otra premonición. 12 horas después, submarinos alemanes atacaron exactamente la ruta que el convoy había planeado originalmente tomar. Sus generales aprendieron a respetar estas intuiciones churchillianas. El general Bernard Montgomery escribió en sus memorias: trabajar con Churchill era como tener un radar humano que podía detectar peligros que nuestros instrumentos no captaban. Salvó más vidas británicas con sus premoniciones que muchos generales con sus estrategias. La historia de la visión que salvó a Churchill nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la conciencia humana en momentos extremos. Nos muestra que cuando estamos bajo presión máxima, cuando la supervivencia está en juego, nuestra mente puede acceder a capacidades que normalmente consideramos imposibles. Nos enseña que los líderes verdaderos no solo confían en la lógica y la estrategia, sino también en una intuición más profunda que conecta con patrones que la mente consciente no puede percibir. Churchill salvó el mundo libre no solo con su coraje y determinación, sino también con su valentía para confiar en visiones que desafiaban toda explicación racional. Y nos enseña que los momentos más importantes de la historia a menudo dependen de decisiones que parecen completamente irracionales, pero que provienen de una sabiduría más profunda que la que podemos entender intelectualmente. La próxima vez que tengas una intuición fuerte sobre algo importante, la próxima vez que sientas una advertencia interior que no puedes explicar lógicamente, la próxima vez que tu instinto te diga algo que contradice lo que deberías hacer, recuerda la noche que Churchill vio su propia muerte y salvó la civilización occidental, confiando en una visión imposible, porque tal vez, solo tal vez, tu conciencia también esté tratando de acceder a información que podría cambiar no solo tu vida, sino el curso de eventos mucho más grandes de lo que puedes imaginar. Si esta historia te impactó tanto como a mí, asegúrate de suscribirte porque tenemos muchas más historias increíbles de visiones y premoniciones que cambiaron el destino de la humanidad. Y cuéntame en los comentarios, ¿has tenido alguna vez una intuición tan fuerte que te hizo cambiar completamente tus planes? ¿Qué pasó cuando la seguiste? En nuestro próximo episodio exploraremos la pesadilla que aterrorizó a Mary Shelley y se convirtió en la novela más influyente del terror, Frankenstein. Descubriremos cómo un sueño sobre la vida y la muerte cambió para siempre la literatura mundial.